¿Qué tal a todos? Vamos a empezar con el tema del día. Es sensores inductivos y sensores de efecto Hall. Aquí tengo una serie de conectores y tipos de sensores que algunos han de conocer. Este es un sensor CKP para la marca Chrysler, usado en Spirit, Voyager, de esa línea. Tenemos este sensor de posición de árbol inductivo de la línea Ford para un Ford Fiesta. Tenemos otro tipo de sensor que es un velocímetro para Volkswagen Jetta de efecto Hall con tres pines. Y tenemos otro velocímetro igual, pero del tipo inductivo con tan solo dos pines. Bueno, la diferencia entre estos sensores no radica en si son de velocímetro, si son de posición de árbol, de levas o posición de cigüeñal. Eh, Se definen más que nada por su tipo de trabajo. Hay dos tipos de trabajo, dependiendo el sensor, es la corriente que va a utilizar. Vamos a empezar con los sensores inductivos. Los sensores inductivos son aquellos que tienen la capacidad de generar su propio voltaje. Normalmente oscila de 0 a 1 voltios y no pueden generar más de 1 voltio. Se caracterizan por utilizar corriente alterna, que si tenemos nuestro multímetro, para quien no sabe cómo medir corriente alterna y corriente directa, bueno, pues simplemente el símbolo es el que nos va a indicar qué tipo de voltaje estamos midiendo. Este es voltaje alterno y este es voltaje directo. ¿Cuál es la diferencia? El voltaje directo es el voltaje que se utiliza más comúnmente para autos y para circuitos de bajo voltaje. Vamos a hablar de 5, 8, 9, 12 voltios, 24 voltios. Y la corriente alterna es la que ocupamos mayormente en casa, que es una corriente de 110 voltios o 220 voltios. Pero en este caso, en lo que es el ramo de sensores automotrices, hay sensores que utilizan la corriente alterna, pero una corriente muy pequeña. Estamos hablando de 1 voltio, pero de corriente alterna, para los sensores de tipo inductivo. Y para los de efecto Hall son de corriente directa. Esa es básicamente la diferencia, que estos generan una corriente mm, rectificada, y los sensores de inductivos generan o tienen su señal senoidal o sin rectificar. Bueno, ¿qué quiere decir esto de rectificación? La naturaleza de la corriente alterna mm, radica que no se puede controlar. Puede ser en algún momento ser positiva o ser negativa, en correlación de 0 voltios. O sea, aquí podemos tener una elevación de voltaje hasta 110, 220 voltios, y también podemos tener una bajada de corriente hasta menos 220 voltios. En este caso no vamos a hablar de ese voltaje, vamos a hablar simplemente de 1 voltio, que va a estar oscilando siempre entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, pero entre voltajes positivos, o sea, 1 voltio positivo o 1 voltio negativo, 1 voltio positivo, 1 voltio negativo, y así sucesivamente. Es el tipo de onda que vamos a encontrar, que generan estos sensores con un aparato que se llama osciloscopio. La diferencia de el sensor de efecto Hall es que tiene una señal cuadrada en su mayor em, eh,
gama de sensores. Existe también otro tipo de señal que es la señal triangular y de tipo sierra, pero mayormente es la señal cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente existe de 0 a 1 voltio, pero jamás negativos. O sea, menores, o sea, -1 voltio, -2 voltios, -3 voltios, jamás vamos a ver eso. Y esta radica en que precisamente no hay variaciones, sino que siempre es un voltaje fijo desde 0, vamos a decir 0, 5, 5, 0 voltios, 0, 5, 5, 0 voltios. Y así, pero jamás va a pasar entre 3, 4, 2, 1. Siempre va a ser una caída de 0 a 5 voltios súbitamente, por eso se genera una señal cuadrada. El tipo de alimentación para cada uno va a diferenciar más que nada en el tipo de cables o la cantidad. Para un sensor inductivo solamente ocupará dos cables, como este tipo de sensor que tengo aquí, solamente tiene entrada para 2 pines. Pero a veces hay dificultad en este dato porque hay sensores que tienen 3 cables, pero un tercer cable jamás llega al sensor, sino que le sirve como blindaje. Está enredado entre los otros 2 cables que en este caso pues serán positivos y negativos. Para el sensor de efecto Hall, en este caso sí siempre llegarán tres cables directos al sensor. Una será el positivo, que será una alimentación mínima de 5 voltios. Puede haber 9, 12, 24 voltios, dependiendo del sistema. Y un positivo, que traerá siempre 0 voltios. Y el sensor del cable de señal, que es el que precisamente nos va a generar esta onda, que la podemos visualizar en un osciloscopio, pero siempre va a haber una caída entre 0 y 5 voltios. Este cable es el que nos interesa. Y pues tenemos aquí un sensor que precisamente nos indica eso, que es este de 3 pines, que tendrá positivo, negativo y el del centro será la señal. Básicamente esa es la diferencia.